Hola, bienvenidos a un episodio más de Ruleteando Podcast. Yo soy Sofi Moreno Y yo, Isabela Moreno. y bueno, hoy les tenemos una súper invitada, nuestra mamá. Mamá. ¡Fuerte aplauso! Adelante, Linda, preséntate, saludos, ¿cómo te sientes de estar acá con nosotras compartiendo el último podcast del 2024? Hola, bien, aquí gracias a Dios todo bien. Saludos a Eso, todos. el mejor ánimo. Mi mamá es nuestra fan Es parte de la historia que y le vamos a contar encanta del tema. historias de ultratumba. Y bueno, el día de hoy les tenemos un súper tema. El día de hoy vamos a conversar sobre las leyendas tradicionales de acá de Costa Rica, esas leyendas que nos asustaron de niños, esas leyendas que se conversaban en las reuniones familiares, cuando se iba la luz, que eran otras oportunidades donde el más grande le contaba alguna leyenda de estos a los chiquillos. Y bueno, todos nos asustábamos. E incluso podíamos encontrar estas leyendas en libritos de Costa Rica que se vendían por acá, ¿verdad? Entonces, pues hoy queremos hablar un poco de ellas, de qué se trataban, para que todos nuestros oyentes de otros lugares también puedan conocer sobre estas leyendas que son tradicionales, algún dato importante que tengamos de cada leyenda y pues compartir lo que pensamos de cada leyenda, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Con cuál podemos comenzar? Ven, empezar vos con una y contará de qué se trata. Bueno, yo voy a contar una versión que, ¿cómo es que se llama? Que me contó mi profe en la escuela. Ok, esa versión es de la historia de la mica. Bueno, la mica es la mona, ¿verdad? Sí, tiene Que como varias nombres. sí tiene varios La nombres. mica, la mona, la tule vieja. No, esa es Esa es otra. otra. Ok. Sí, esa no me la sé bien, pero bueno. La de la mica, esta versión es de que es una mujer bruja que, digamos, está como enamorada de alguien, de un hombre, y que recurre a la magia negra, digamos, brujería, para poder como ir a molestar al muchacho o algo así. Entonces, ella cada noche hace como un conjuro y se le pegan como pedazos de carne y Ok, esa es la historia de tu profe, ¿verdad? esa es la versión de mi profe, ¿verdad? Y que entonces, digamos, ella se le pega la carne Ujú. y se transforma en un mono. Entonces, ¿De dónde ella, sale la carne? Es el no, misterio. no, de- ¿Qué bistec de cerdo? no dio tanto detalle. Entonces, aquí el secreto, el tip es que ella siempre lo dejaba como una palangana y oculta, o sea, una Como un carne recipiente. como aparte. Ah, Y que, digamos, para que la mano se pudiera volver a transformar, lo que había que hacer era tirarle sal. a la carne. Para hacerla en el asador. Ay, no. La historia Eso está un poco pensé. freaky. Bueno, y entonces esa es la forma que ya la va definitivamente, ya la carne no se le pega, o sea, se le pudre. Y, y entonces ya la ma deja como de asustar. Entonces más o menos la profecía que uno tiene que pelar el ojo de las señoras que tuvieran así como mucha carne extraña en un lugar como diferente de la refri, así, de que probablemente ella podría ser la mica, pero como siempre en esas historias, más que todo como de la mona, o sea, uno nunca puede estar 100% seguro de que sea ella, a no ser que pase como algo, digamos que alguien le dispare Ujú, y al otro día salga una vecina, no sé, como el ujú, disparo ahí, ujú, solo así ujú, puedes saber que esa es la mona, ¿verdad? La mica, y que ujú. ella persigue, en buena teoría, ya como general, no, esa versión de la profe, ella persigue a los maes que ella quiere como conquistar
que no le hacen caso, que les dio vuelta o algo así, digamos, de forma vengativa, y pues de ahí recurre a esas malas prácticas. ¿Qué opinas, Esas- ma, de esa versión? De ahí, yo no sé, creo que está distorsionada. Un poco, yo Yo también. este, A mí nunca en me realidad, contaron eso de la Yo carne. sé que la mica y la mona no son la misma. No. Digamos, yo ok. no las he tenido al frente a ninguna de las dos, Ni pero, quiera Dios cancelado aquí. Que ni vengan. pero yo sí sé que no son las mismas. Ok. Hay un cuento también que me contaron a mí, sí, güey. Yo tenía como 8 años, muy parecido a ese de la mica que contó Isabela. Digamos, el cuento es así, que había una vez una pareja que vivía en el campo, entonces todas las noches la señora se levantaba a las 12 de la noche. Y un My día God. el marido dijo, voy a ver qué es lo que hace esta mujer levantada a las 12 de la noche. Ujú, le entró la Y se curiosidad. hizo el dormido y vio que la señora estaba haciendo una oración y al revés, en vez de pegarse la carne, ella se la quitaba y la dejaba en una palangana. Entonces dice que quedó hecha como un esqueleto y que ya la mujer se fue, digamos, se fue, digamos, no sabía qué era lo que iba a hacer, pero la vieja se fue ya. Ok, el esqueleto. Sí, el Ahí esqueleto, jalado. sí, el espanto, digamos. Entonces Ajá. dice, bueno, el mae la vio por las endijas, porque imagínense, en verdad, en esas casas de campo siempre eran de madera y tenían unas endijas, entonces el hombre estaba viendo por ahí que dejó la carne ahí tapada y dice, ahora sí va a ver esta vieja y lo que le voy a hacer, dice. Y Y se la agarró frió. sal Ajá. y le puso la carne. Entonces cuando ella llegó como a las 6 de la mañana, ya en ese momento lo que hizo fue que no se le pegaba la carne, ¿verdad? Entonces ahí la agarró y digamos que como la reprendió, la regañó y ya esa es como la historia de que el marido se dio cuenta que ella en la noche era como un espanto, y eso fue como la historia, nada más. Pero es muy parecida a la que Isabela contó, solo que ella no se pegaba a la carne, más bien se la quitaba. Ujú. Sí. Muy curioso, ahorita que estábamos hablando de la mona y la mica, nos acaban de tirar en el zinc como una rama, una piedra, no sé qué es Estuvo eso. muy raro. Sí, la verdad, y es Pero bueno. extraño, pero bueno, son Aquí con la cosas que sangre de pasan. Cristo nos cubrimos. Y pues nada, ¿verdad? De esa historia de Isa y de mi mamá, la verdad es que está muy similar. Yo lo que vi, bueno, esa de mi mamá yo jamás, jamás la había escuchado. La de Isabela tampoco, digamos, pero la tradicional que he escuchado es como la de la mona, que en realidad se trata como que es una mujer que hace brujería, claramente. Entonces, tenía claro que es como una maldición que le cayó a la persona, probablemente tanta brujería que hacía, y entonces en la noche se convierte en mono. Entonces, obviamente, por eso la mona, porque tiene una figura de mujer, pero obviamente de pelos como una mona. Y por lo general, y persigue a los hombres que andan a altas horas de la noche. Solo se le aparece a los hombres. Y la leyenda original de hace años era eso, que como la gente andaba en bailes y en bares a altas horas, los hombres después se regresaban caminando, los perseguía la mona, digamos. Entonces era como el original. Ya conforme iban pasando los años, pues la leyenda va evolucionando. Y las historias de la gente, porque ya se vuelve más historias del pueblo, digamos, de que a tal vecino le llegaba la mona. Ya eso era como más de relatos que contaban que la mona llegaba a perseguir al que vivía en esa casa y que andaba por todos los techos pegando brincos, haciendo gritos o así. Entonces, era como una vara así de que la mona andaba detrás de alguien del que vivía en la casa, ¿verdad? La mona estaba enamorada. Entonces, mucha gente empezaba a decir que lo que hacían era tirar sal alrededor de la casa y eso la ahuyentaba. Igual también habían otras historias de personas que contaban que la vieron y lo que hicieron fue como tirarle sal y la quemaron con esa sal y entonces al otro día
la vecina tal aparecía con una quemada cerca de donde le tiraron. Entonces ahí se daban cuenta quién era la mona y era como una maldición que ya después la persona se moría y luego había otra mona. Pero creo que esa es como la base, ¿verdad? Más o menos de lo que era la mona. Y bueno, yo tengo amigos que han contado, digamos, que los ha perseguido la mona, que les ha salido. Tuve una amiga que es poco usual que la persiguió la mona y ella dice que y jura que la persiguió, o sea, la persiguió. Entonces, también son cosas que, aunque inician como una leyenda, conforme pasan los años, hay gente que sí tiene como la evidencia de que en sus casas llegaba la mona, ¿verdad? Y que no necesariamente en este caso la mona se enamora de alguien en específico, solo los persigue, no sé si por maldad o porque es vecina o por qué, pero más o menos por ahí va el relato y de ahí que hay gente que todavía en los pueblos, aquí en Guanacaste es muy común, creo que esta leyenda no es como Sí, como de la GAM. GAM, ajá, correcto, por lo general siempre es una leyenda pues aquí, también habla de los palos de mango, también se relacionan mucho a la mona, que la mona anda en los palos de mango, entonces todo el mundo siempre cuando le contaban la historia, luego ya uno ya no veía un palo de mango igual, Sí, exacto. ya uno luego le metían ese miedo, pero esa leyenda es pues interesante. ¿Qué piensan ustedes de la mona? Yo tengo ahí varias versiones de la mona, igual, digamos. La mona, supuestamente, ¿verdad? Los cuentos que me han dicho a mí, es una mujer que se transforma en un mono aullador, como un congo, digamos, pero le dicen la mona. Bueno, de las historias de campo de mis tías, era que la mona le salía a los hombres que eran perros, que eran mal portados, que eran mujeriegos y que al regresar a sus casas ellas lo perseguían. En aquellos tiempos que los hombres andaban a caballo en el campo, ellas se les montaban atrás y se reían de él, ja, 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 y les hacían maldades, los perdían. Muchas veces el hombre que iba a caballo avanzaba y nunca llegaba a la casa, siempre como los perdían. Pero eso es lo más que le hacían. Después, hace poco, un compañero de trabajo me contó que a la casa de él llegaba la mona y que la vio, pero esta sí es, pero la mona moderna, increíble, porque vieras que el compañero me contó que él la vio y que la iba a, ellos le llaman así cinchonear, como que les van a pegar como con un machete o una cruceta, que era con lo que se atrapaban antes. Y resulta que dice que oye esa bulla en el techo, ay, esta mona, ya va a ver lo que le va a pasar. Dice que salió de la casa y que la mona estaba sentada Ay, al frente, digamos, en la entrada de la casa, pero arriba del zinc, y que estaba comiendo. ¿Pueden creer ustedes semejante cuento? O sea, es ya la mona súper moderna. Y que, y que él se fue a traer sal y que le dijo a la doña, vaya, tráigame sal, que no sé qué, para atrapar a la mona. Y en lo que ella se fue y entró, de ahí la mona salió corriendo, no la pudieron agarrar. Y entonces dice que se subió a ver qué era lo que estaba comiendo la mona. Arroz con pollo. No, eso fue demasiado, digamos. Imagínense, o sea, supuestamente la mona andaba en las fiestas, porque esa historia es de Santa Cruz, imagínense. Y la mona se fue a molestar a la casa de ella y le dejó el arroz con pollo encima en el zinc. No, eso fue lo último de la mona ya. Sí, pero digamos, esas son las historias de la mona que yo sé. Sí, que andan como por ahí. Sí, no, está heavy. Cada vez va evolucionando más. Pero sí, igual también otra cosa es que dicen con respecto a la mona que hay como ciertos días en los que uno no puede como hablar de ellas porque las, digamos, invoca. Ajá. No, y como que ellas nos escuchan, digamos. Pues seguro fue la que nos tiró ahorita. Sí. Entonces, sí. no, aquí con Diosito, el manto de Dios que nos cubre, no, y eso, ¿verdad? Es vacilón y quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Sí, Nadie quiere con esas cosas de las comprobarlo brujerías también. de verdad uno se queda pensando si
si será o no, pero de ahí se volvió una leyenda urbana, por decirlo así, o sí, de pueblo, la leyenda de esta aparición. Pero bueno, yo les voy a contar una que es como más como el sector de Cartago, que es el padre sin cabeza, ¿verdad? Ujú, sí. Voy a contar como lo que yo me acuerdo. Yo creo que vos tenías más datos de esa historia o mi Más o mamá, no me menos. acuerdo quién era que tenía, pero la historia cuenta que este era un hombre que era sacerdote que se enamoró de una muchacha y esos detalles de la parte del enamoramiento no lo tengo muy claro. Obviamente él se sentía en pecado y todo el tema y perdió la cabeza, lo No, no. decapitaron. No, No jodas. sí, O sea, yo la versión que me sé es como que a él, al padre, le Ajá. gustaba como la novia del hermano de él. ok. Que el hermano no era sacerdote. Ujú. Entonces como que la doña le iba a buscar a la iglesia y el Y él mae tiraba el no. agua bendita y le Y- decía que no. Ajá. Y el hermano quería, entonces le decía que no. Pero bueno, de ahí llegó un día en que el padre no aguantó, Se pegaron los quises. no aguantó y si mal no estoy, o sea, justo ese día que se dieron los quises y quién sabe qué más, el hermano llegó a visitar al padre Los y entonces encontró. los encontró. No Ah, sé. entonces el hermano fue el que lo decapitó. Entonces el De la ira. hermano Ujú. tuvo mucha furia Ujú. y así, mucho odio a sus hermanos por esa traición. Y entonces, no sé de dónde el ma agarró el machete o cómo Ujú. fue, pero el ma le cortó la cabeza ahí Ujú. en la pura iglesia. Ajá, y Entonces, si no la me ma- equivoco, creo que esa historia es en las ruinas de Cartago. Sí, ajá. Entonces, más o menos, My pasa God. que él lo decapitó y entonces quedó como, por decirlo así, maldita la iglesia. Entonces, como que la vara cayó en ruinas, una cosa así, No vale, y o sea. nunca más se pudo levantar y por eso se supone que son las ruinas. O sea, que están así por Ujú. esa maldición del padre. Esa es mi Del padre. versión. Ajá, y entonces después de eso, pues el padre se volvió una aparición fantasmal que la gente decía que a ciertas horas, obviamente, de la noche, no sé, en cualquier barrio se escuchaban pasos y se asomaban en la ventana y era el padre sin cabeza, nada más se veía como el hombre caminando con la sotana sin la cabeza. Mucha gente contaba pues que era una aparición que ocurría más de las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Obviamente cuando era de noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, entonces siempre era eso, como si escucha pasos en la calle, no se asome, porque es el padre sin cabeza. Y de ahí había gente que decía que lo había visto. Ahora, últimamente, ya ahora en estos tiempos, de yo no he vuelto a escuchar nada de esas apariciones o algo así. La verdad, ¿qué pensás más que has escuchado? No, yo del padre de, bueno, digamos, el padre sin cabeza sí lo he escuchado, solo que, vamos a ver, no ubicado en la provincia de Cartago ni en las ruinas, sino que, uy, ahí viene el padre sin cabeza, te va a salir en la noche, lo más que, digamos, le decían a uno. Conozco una versión de La carreta sin bueyes, pero que supuestamente también la lleva un padre sin cabeza. Entonces yo creo que como Una que la combinación. mezclaron, ¿verdad? Y le contaron a uno para asustarlo. Eso. Igual que digamos que si en la noche escuchabas algo afuera, porque en esas casas de ese tiempo eran de madera y repito, tenían endijas, entonces la gente le decía, no se asome, no se vaya a asomar. Si usted se asoma, después ve un espanto. Y a veces cuando se escuchaba que venía una carreta que sonaba en la calle, cra, 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 donde venía la carreta, le decían a uno, no se asome, tápese los ojos. Porque se supone que si uno veía, Se quedaba tieso o algo así. con los no, ojos. se volvía loco, supuestamente. Entonces My God. mejor no ver, ¿verdad? Entonces uno cuando era Willy lo que hacía era que se tapaba de pies a cabeza, ¿verdad? Con la cobija. Sí, estuvo muy brutal ese, el padre sin cabeza. Sí, entonces sí, son historias estas como más del área central de la GAM. Creo que esa también como, ay, yo había escuchado a tu amiga Paola. Ella era de San José, ¿verdad?
Entonces creo que era como historias de San José, como en pueblos, más no tan ciudad. Ajá. Esa era una que también veía mucho en los libritos estos que uno compraba. Sí, bueno, otra es el cadejo. Ujú. ¿Verdad? Es el cadejo, pues yo creo que es más como de pueblo también. Entonces, bueno, esa es la leyenda de un perro que no sé si será un hombre o qué, si más o menos tiene que ver con una maldición de él. Pero la cuestión es que en la leyenda es que el cadejo es un perro negro que anda con unas cadenas inmensas arrastrándolas. Ujú, Entonces, si ujú. suenan como cadenas, es que de fijo viene el cadejo, ¿verdad? Y que le sale a la gente que está a altas horas de la noche bebiendo las bebidas espirituosas, ¿verdad? Ujú. Que no deberían estar, que deberían estar en sus casitas. Y Eso. entonces el cadejo los asusta y ellos eventualmente regresan a sus casas, Es ¿verdad? muy interesante porque también hay versiones que dicen que los Que los acompaña, cuida, ajá, que los cuida, sí. supuestamente. Entonces sí deja como esa duda. Pues el Cadejo, la historia original, bueno, hay- creo que hay varias porque he escuchado que incluso en casi la mayoría de los países de Centroamérica también hay Cadejo. Bueno, el Cadejo es el hijo, ¿verdad? Como el hijo mayor de una familia, el papá no quería que su hijo saliera en un pueblo, entonces supuestamente, ¿verdad? Ok. Él no hizo caso y le dijo Se fue que ya no para la tomara fiesta. más, que por favor no saliera ese día, que fuera obediente. Y en aquellos tiempos era súper muy malo y debería ser siempre así. Había que obedecer a los papás, entonces él desobedeció al papá, entonces digamos que se emborrachó y el papá se puso muy bravo, llegó y el padre le echó una maldición, le dijo que ya nunca más iba a estar en la casa, que de ahora en adelante se iba a convertir como un perro y que se lo iba a ver arrastrándose por las noches sin parar. Entonces, como que antes eso de las maldiciones de los papás le caían súper a la Ajá. gente, ¿verdad? Y se cumplía. Y resulta que esa fue como la historia, que el hijo en sí, el mensaje fue que él desobedeció al papá, lo que le había, el mandato que le había Advertido. dado, sí. Ujú. Entonces, de ahí en adelante, él era un perro que se arrastraba. Bueno, él no se arrastraba, arrastraba una cadena, ¿verdad? Ajá. Y Y rodaban, sí, ¿no? rondaba. Y le salía a las personas que normalmente tomaban, digamos. Bueno, no Mm, normalmente, sino que siempre andaban en los bares y ya se le estaban aparecía. enfiestados. Alguna gente decía que era para cuidarlos y otros para Ujú, asustarlos, correcto. porque incluso la gente que lo ha visto dice que es un perro negro con ojos rojos. Ajá, Y es cierto. también han dicho que a algunas personas se les ha hecho gigante. Otros dicen que no, que digamos que es un perrito que los acompaña hasta donde viven y ya. Ajá, claro. Sí, 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 es que han habido diferentes versiones y es una leyenda de los pueblos. Está esa, ¿verdad? Que lo sigue o se les aparece. También gente que escucha en la noche, gente que simplemente están durmiendo y escuchan las cadenas, entonces Ujú. igual a todo espanto que usted escuche, mejor no se asome en la ventana porque por tradición es que o queda tieso, o queda con los ojos para atrás, digo, o queda volteado. Entonces mejor si escucha, no se asome por su propia seguridad, deje que la cuestión pase, pero igual con el cadejo era lo mismo, que se escuchaban las cadenas y todo pasar. La verdad es que sí, el cadejo también es una historia pues bastante Sí, yo tengo una tradicional. historia relacionada con el Ajá, cadejo dale. que cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que un tiempo cuando viví con mis abuelos y que mi abuela me decía que si no sacudía la cama, me iba a salir el cadejo debajo de la cama. Y Mm, como es negro y ujú. tiene los ojos rojos, entonces yo a veces estaba tan cansada, no sé, llegaba y me acostaba
Y ya me iba durmiendo y me acordaba de lo del cadejo, que no había sacudido la cama, simplemente me eché en la cama y me levantaba de una vez a sacudir bien esa cama y ya después ya me dormía. Pero digamos, sí entiendo el punto, pero a veces uno no sabe cómo el niño puede interiorizar eso y yo hasta grandes edades todavía pienso en eso, así como programación, pero ya no me da miedo, digamos, y así, pero digo, siempre hay que encomendarse, pero sí, eso me pasó con el cadejo. Solo recuerdo que la tía decía, uy, ahí viene el cadejo, el cadejal, era como lo único, a mí realmente nunca me asustaron como con esa historia y creo que conocí como a 1 o 2 hombres que contaron como que les salió el cadejo, pero nunca lo vieron, como que solo escucharon las cadenas por mientras caminaban. También habían dicho que había un cadejo blanco. A la gente andaba diciendo que había un cadejo negro y un cadejo blanco. Ay, no, es que la gente y estas leyendas se vuelven crazy, cada vez van evolucionando, metiéndole más. Bueno, Claro. Osma, otra historia de acá, bueno, de leyendas urbanas. El muchacho que bailó con la muerta. Uy, Esa ese es me buenísima. encantaba en el librito. Sí, bueno, yo no sé, yo creo que yo no la leí, que a mí me la contaron, o no sé si la vi en unos programas de televisión de Canal 13 que daban leyendas de Costa Rica. Resulta que hay un muchacho que se va para un baile y bueno, normal, digamos, él va, hay un baile en el pueblo, entonces él va y se encuentra cuando ya va caminando, porque aquellos tiempos no habían tantos carros, ni había tanta luz, era oscuro el camino y ve que hay una muchacha que va caminando, ¿verdad? Que también va para el baile, entonces la alcanza, le habla y le pregunta que si ella va para ahí, le dice que sí, se van juntos y bailan en la noche y esto que lo otro, ¿verdad? Ya al final otra vez como que yo creo que se besaron, algo así, y el muchacho ya era tarde, entonces él andaba una jacket como de cuero, él se la dio y resulta que ella le dijo más o menos por dónde vivía. Él la fue a dejar a la casa y se devolvió. Le dejó la jacket y eso. Y resulta ser que al otro día él, pues seguro quedó enamorado y se fue a buscar a la muchacha, ¿verdad? Y resulta que llegó donde los papás. Ay, sí, dice usted, me está describiendo a mi hija. Y ya le dio el nombre, sí, fulana. Ah, sí, le dice la señora. Ah, pero mi hija se murió hace como unos 10 años y esto que lo otro. Y el muchacho quedó asustado, ¿verdad? No le puedo creer. Yo anoche bailé con ella, estoy con ella. No le dijo que se la apretó porque si no ahí le dan, ¿verdad? Y resulta que le dice la señora, sí, usted puede ir a verificar la historia, que mi hija está El cementerio, muerta, ¿verdad? el En el cementerio. Y está en tal cementerio y la tumba de ella está en tal lugar, ahí se ve el nombre y todo. Ajá, sí, le enseñaron una foto y resulta que ya el muchacho se va para el cementerio y todo el asunto y resulta que cuando llega al cementerio, así en la tumba de ella está colgado la jacket que el mae le había prestado. God, imagínate, Bimbo. qué miedo, ese mae, bueno, Quedó blanco, sí, dicen. sí. En el cuento decía que quedó blanco, que sentía escalofríos. Sí, claro, Qué brutal. Esa era una de mis, ahora que mi mamá la menciona, una de mis leyendas favoritas de estos libritos que vendían con todas las leyendas. Yo esa leyenda me la leí unas 700 veces porque era una obsesión con la historia de que me parecía como, de niña me parecía como impactante que el hombre bailó con ella, estuvo con ella y que era como una película de terror, que el hombre llegara al otro día y le dijeron, no, pero ¿cómo? Si ella ya se murió hace tantos años y que era como el suspenso de que brutal, ¿verdad? El mae bailó con la mae que nada que ver, que ya se había muerto. Sí, pero esa es una historia, porque creo que fue de un mae que le pasó y ya, la mae no volvió a salir, no hay tantas historias de personas que les haya pasado algo similar. Pero es una más de que se contaba. En realidad pienso que es como un relleno más para niños, ¿verdad? Pero, ajá. ¿Y vos algo de esa? No, de esa no.
No tenías mucha data. Porque como vos decís, Tule es que es como una historia. Ujú. No es como, no sé, el Cadejo o la Mona, que Ujú, mucha más gente lo haya tradicional, visto. ajá. Entonces, ¿Qué sí. más gente? Bueno, la Tule Vieja, que voy saben con de la otra. Tule Vieja. Sí, esa otra también. Pero esa te la sabes vos más, yo de la Tule Vieja Pero no. ¿qué saben ustedes? De la digamos? Tule Vieja, yo tenía entendido que era una mujer que le salían hormigas de las tetas. Eso. Algo así. Pero nada más, ¿Qué digamos, más diablos? info de cómo, por qué. No, y creo que se deriva un toque como de la Llorona. Similar. Ajá, bueno, sí, ahora que decís hormigas en los pechos, yo creo que vi una imagen de como animado de eso de la Tule, pero era una leyenda de, creo que mexicana, algo así. Eh, bueno, yo sé o he escuchado lo de la Tule, que es una mujer que Tule, la compita. va a un baile, es una mujer normal, bonita, con un bonito cuerpo y que no sé qué, y que ya cuando los madres están bailando con ella le saca una pata de gallina. Eso es lo que yo me lo sé. My Digamos, God. ¿ok? Una pata, en vez de tener el pie normal, digamos, tiene una pata de gallina. Pero mejor que alguien me desengañe que si esa no es la Tule Vieja. Oye, pero también se parece muy Como a la cegua. Exacto, está muy similar Nada a más la que cegua. la cegua Porque es la cegua yegua. era Cara la de mujer yegua. guapísima que todos los hombres querían con ella en el baile. Y. My God, no, una. Y la cuestión es que es muy bonita, todos quieren bailar con ella. Y bueno, al final uno lo logra, baila con ella toda la noche. Y ya cuando van Se la de llevan, regreso, digamos, ajá. en la noche, el hombre va, yo creo que en moto o a No, caballo. no, a caballo, moto no. Entonces, Esa ya la Tule, no, la cegua moderna. sí. Y entonces que el mae va en una pura wiri wiri en habladeras. Y cuando el mae ya se pone horny, quiere darle un besillo, pegarle los Quiere quises, más cerca. el caballo tiene que agarrarlo bien duro, el mae se voltea un toque. Y de ahí la mujer tiene la cara de un caballo, digamos, de una yegua. Ajá, exactamente, o sea, A la imagínense. luz de la luna, algo así Entonces decía el la maje leyenda. pega Uy, me acabo de acordar de una buena Dale, que sí dale. pasa en Guanacaste full y que hay un montón de historias. Dale, La de contala. los duendes. Bueno, sí. Los duendes en Semana Santa. My God, bing bong. Bueno, sí, esa. Pero contala, mamá. Estar pasando. De ahí no, yo pensé que ustedes iban a hablar de los duendes. Bueno, he escuchado historias y he conocido gente que tiene familia que lo perdieron los duendes, digamos. Ajá, esa Digamos es típica. en Semana Santa. En el campo, aquí en Guanacaste, normalmente en las fincas o en el campo, la gente en las cercas sembraba una planta que se llama piñuelas. Es como una penca, pero con espinas, como la planta de la piña, exactamente. Y resulta que, bueno, ahí se supuestamente... Como la de los tequilas. No, no, como la piña. Dale, Ok. dale. Resulta que en esas piñuelas siempre le decían a uno, uy, no vaya ahí porque los duendes se lo pueden llevar. Los duendes siempre agarran a los chiquitos y los meten en las piñuelas. Las piñuelas como un grupo ¿cómo le puedo decir? Como una montañilla de esas plantas, pero casi siempre como en el centro hay como ciertos huecos vacíos. Entonces ahí decían que en esas partes se lo llevaban los duendes y lo jugaban, así era como decían ellos, lo jugaban, lo juegan los duendes. La historia es así. En el campo normalmente los chiquitos están jugando en los potreros o se van a hacer maldades, a apear uvitas, a cortar mangos o inclusive a pedrar los garrobos o algunos pajarillos porque así era antes, Entonces ¿verdad? unos chiquillos maldosos, Sí, ajá, siempre era casi que a los huilas desobedientes que se lo llevaban los duendes, pero los duendes se podían llevar a cualquiera que estuviera mal puesto. Entonces, digamos, Con preferencia los desobedientes. sí, pero esos más bien los devolvían. Resulta que ellos
se supone que eran unos hombrecitos pequeños, siempre le decían a uno que andaban los pies al revés. Uno normalmente tiene los pies para adelante, pero se supone que ellos tienen los pies para atrás. Y que si lo veían a uno, ¿verdad? Le salían y era un niño, ellos te sacaban los juguetes, ojalá los juguetes favoritos tuyos, y te los enseñaban y te decían, venga, vamos a jugar. Y ya uno se iba como hipnotizado, y cuando se daban cuenta se lo llevaban por la montaña, por el potrero, por todos lados. Y eran días y la familia buscando y buscando y nunca aparecía el Willy, y ya toda la gente en el pueblo buscaba hasta que tal vez lo encontraban así como en medio de una piñuela. Y siempre aparecían como con rasguños. Y alguna gente cuenta que, es que a mi primo lo jugaron los duendes, y que la gente se queda loca, bueno, los Ajá. chiquitos, o que no vuelven a ser la misma persona. Pero si es aquí, de esas sí hay muchas Personas que Sí. contaban historias de esas. y que no, que se lo llevaron los duendes y después los devolvieron. My No God. se los quisieron quedar. Mala nota. Bueno, otra cosa de los duendes es que dicen que, bueno, o sea, tal vez uno chiquito no lo nota, pero que ellos tienen una cara como de anciano, digamos, no tienen una cara de niño. Ujú. Entonces, eso es una característica, digamos, de ellos. Y una amiga me había contado igual de un pueblo que igual ella, no sé, para llegar a la casa no había como camino normal, sino como un trillo. Y entonces, y esa historia de mi amiga es como igual, como un pueblo. Y ella, para llegar a su casa, no hay como carretera, sino es como un trillo. Ujú. Y entonces ella iba no, ella iba sola y andaba como comprando algo en la pulpería. Y entonces ella iba de regreso, y en eso vio como alguien pequeño en un arbusto. Entonces ella se como que asomó y le habló, y el bichillo se dio vuelta y la madre se asustó porque era muy pequeñito y tenía la cara así como de un viejo, así hecho mierda. Y que entonces la madre se asustó y como que el madre salió corriendo. Entonces ella también. Guau. Bueno, por dicha fue Y- inteligente y las picó, o sea, se jaló. Sí, pero digamos, ella grande, mamulona, digamos, en la U. Pero ahora un chiquito. Claro. Como dice mi mamá, le saca las Barbies o lo O que sea. confites, yo escuchaba que les daba confites o les dejaba un caminito con confites y iban y ya los perdían. O sea, la tradicional de que los pierde es la básica, por horas o por días. Yo había escuchado gente que hablaba que a un primo lo perdió por todo un día, no lo encontraban, hasta el otro día lo encontraron. Y el niño como que no se acuerda qué pasó, pero lo encuentran en un montazal tirado, dormidito y así. Pero si los duendes eran maldosos, tenían ese aspecto, obviamente son pequeñitos y bueno. Y la tradicional, ¿verdad? Que siempre te dicen, pórtese bien porque si no los duendes se lo van a llevar. La típica, la vieja confiable. En Semana Santa, sí. Exacto, como que en Semana Santa también pasa algo. No sé si los duendes se asocian mucho a los de Papá Noel, a los gnomos. Sí, Ok. son parecidos, se supone, ¿verdad? Ujú. Pero, y también yo siempre me los he imaginado como un enano así parecido a los pitufos, digamos. Pero, digamos, yo nunca he visto uno. También aquí en Guanacaste es muy común que en Semana Santa, por ejemplo, cuando ya hay incendios en los cerros, dicen que los duendes ya empezaron a quemar. Así dicen siempre, digamos. Ya empezaron los duendes a quemar el cerro, pórtense bien, si no se los van a llevar. Ujú. Hasta en eso, entonces también los asocian, digamos. No hay pérdida con esos duendes tan terribles. Sí, no. Desastrosos, la verdad. Y bueno, otra es la tradicional, la llorona. La Llorona.
que la Llorona hay en México, en Guatemala. O sea, es una historia más bien Casi que latinoamericana. exacto. O sea, wow, esa pobre Y mujer ahora que vimos la jungla, anda, anda dando por todo lado. Y bueno, la Llorona se trata igual, que es una mujer que quedó embarazada, que estaba muy enamorada, pero el hombre la dejó. Y algo pasó con el chiquito, no sé si se murió o el hombre Yo se creo lo que nació llevó. como muerto el bebé. Ya fue como a Y- dar a luz No, al ¿cómo, río. ma? Entonces, Y contala, ay, no. contala. Yo doy la fue previa. pucha, después de tantos años, bien distorsionada la historia. Bueno, la Llorona, la de Costa Rica, ¿verdad? Era una muchacha humilde de pueblo que en esos tiempos a las mujeres no las dejaban hacer absolutamente nada. Si tenían un novio, ni siquiera se podían dar un beso. Y si era darle la Qué mano, era lo huevado. peor, ¿verdad? Entonces, ella se veía a escondidas como con un peón de la finca. Algo Y de puta, eso parece resulta... telenovela, ma. Sí, pura novela. Pero ella era muy inocente, entonces de ahí pasó lo que tenía que pasar en esos montazales, ¿verdad? My God. Y resulta que al tiempo, la familia se dio cuenta que estaba embarazada, entonces ella ya sabía que eso era muy malo y sabía que iba a tener problemas en la casa, entonces ya le dieron los dolores de parto y ella se fue a parir como al lado del río, digamos, cerca, porque en ese tiempo, digamos, en el campo, siempre en las fincas o ahí había un río cerca o una quebrada. Entonces ella se fue a parir ahí. Obvio que antes de parir le dijo al muchacho que se hiciera cargo y todo. El maje se jaló de la finca. Y Hizo sí, nada. sí, te vi, no me acuerdo. No, Y entonces la muchacha desesperada, porque en aquellos tiempos que las mujeres salían embarazadas, las echaban de la casa, digamos, no le decían, venga para que tenga su chiquito aquí, no. Le decían, mire mamita, arrolle agarre su su maleta. chunche, sí. Sí. Y resulta que ya la muchacha para y todo. Y como estaba cerca del río, ella deja al niño ahí que se lo lleve el río, ¿verdad? Entonces, esa es la historia y ya después como que ella se arrepiente y regresa. Y ella queda se loca. vuelve loca de ver que lo que Perdió había el bebé. hecho y Ujú. también que obvio ella no iba a poder recuperar el chiquito. Entonces dicen que Dios la maldijo y que le dijo que por toda la eternidad iba a buscar a su hijo. Pero ella no camina en el río hacia la corriente del río, sino que va en contra de la corriente del río. Entonces nunca lo va a encontrar. Digamos, esa es la leyenda que yo me sé. Y la mujer hace, Qué ¿dónde heavy. están mis hijos? Eso es lo que ¿Dónde supuestamente uno están mis escucha. hijos? Hay gente que la escucha llorar feo. Ajá. Sí, Pero- unos lloridones. Oh my God. ¿Dónde está amigo? Interpretación de mi mamá. ¡Qué buena! ¡Qué miedo, ma! Con esa llorona sale jala uno. ¿Ah? Ay. Entonces eso es como... en Cartago estuvo saliendo la Llorona hace poco. Ujú. Ay, ¿qué fue? Ay, pero hace como tal vez el año pasado fue que en Cartago estuvo saliendo la Llorona, que la gente la escucha y así como yo dice, ¡ay, dónde María está mi hijo?" Santísima. Que salía y que la gente salía a ver qué era el asunto porque Pero la madre se gritaba. le perdió el río, porque en Cartago, ¿en dónde? De ahí no sé, Las yo no calles. sé si ahí donde salió estaba cerca del río, pero la cosa es que estuvo saliendo y que como que en esa parte de Cartago ya los vecinos sabían que ella se estaba apareciendo y la escuchaban en la noche. La grabaron, hay unos videos en YouTube, no, en Facebook de eso. No sé si en TikTok, en ese tiempo yo no tenía TikTok. Entonces tiene que ser en Facebook. Y que la grabaron, por lo menos los sonidos. Creo que en la noticia salió eso también. Y me acuerdo que estuvo como de moda el año pasado La Llorona. My God. Yo sí, ahora que hablan como de la GAM en general, me recuerdo que unos videos acá que hicieron populares de que vieron como una mujer, pero en una finca.
no sé si era la Llorona o qué, o vieron como un bulto blanco así como en una finca. Era como de esa gente que les gusta andar como en moto. Ujú. Entonces siempre andan como las cámaras ahí en los cascos y eso, y que él grabó como una aparición, digamos, Ujú. en Cartago. Pero fijo, eso es como por el volcán, una cosa así, no creo que sea como ahí por la Cartago Centro. Otra descripción de la mae que decían es que la mae usa un vestido, una bata larga, una bata completamente larga, blanca, blanca. Otros dicen que flota, otros dicen que tiene el pelo largo, 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 negro. Y bueno, la Llorona, pues, sí, hay gente que simplemente la escucho, ayer dormí, ¿vieron qué pasó la Llorona? La escucharon con esos lamentos, más que todos son como lamentos, no esos alaridos, sino más que todos son como lamentos. Ajá, y cerca del río, asegurado Ay, que qué es la miedo, a mae. mí me dio miedo. Y en la noche, ni quiera Dios. Ay, qué brutal. Esa mujer del vestido blanco me salió a mí. Yo sí la vi. ¿Qué? ¿Cómo? Cuenta. Soy, bueno, cuando yo estaba en el cole, como en noveno, Ujú. nos fuimos con unas amigas a vaguear. No, Y qué bonita resulta cosa. que nos quedamos ahí por un camino y resulta que estaba oscurísimo, no se veía pero nada, pero ni una luz, nada. Y resulta que había como un pequeño reflejo de la luna, pero eso cuando apenas está como en cuarto creciente y así que apenitas ya en los pueblos en la oscuridad se ve la luz. Y resulta que allá a lo lejos se ve como una casetilla de buses y vemos como una persona sentada. Entonces le digo a mis amigas, ay, porfa, no hablen porque parece que es un hombre el que está ahí. No se vayan a dar cuenta que somos mujeres y nos vayan a hacer algo. Pues resulta que exactamente cuando vamos pasando al frente de la casetilla esa de buses, muchacha, por Dios, ¿Qué pasó? era una mujer vestida de blanco, así la vi de reojo a la orilla de la carretera. Ujú. Y eso no fue lo peor de todo, ¿verdad? Yo nunca he corrido mucho, entonces las amiguillas mías yo sentí que iban a salir corriendo, entonces las agarro de la mano y le digo yo, no corran, no corran. Y justo cuando vamos pasando al frente de ese espanto, hace como un lamento del más allá. Y para qué, ¿verdad? Ay, yo sentí que me moría ese día. Ya después llegamos a una casa y nos pusimos a llorar las tres, nos dieron agua, porque ese día sí íbamos a la pura, no sé, yo creo que le dicen la mujer del vestido blanco, pero yo no sé si es la Llorona o qué, pero Porque no yo hizo creo que ningún no es la lamento. Llorona. No, no, y sí hizo lamento, ahora que vos decís que la han visto con una bata blanca, pero de ahí, imagínate, esa Llorona andaba ya bien perdida, iba a agarrar el claro. bus. Sí, Uy, esa la Llorona ya enfermera, me iba para el bus. Cuéntenla de la La enfermera. enfermera. Ok, yo le voy a contar. Vale. Es una historia guanacasteca, Nicoyana 100%. nicoyana 100%, ¿verdad? Mucha gente la ha visto, pero igual, o sea, hay muchas alteraciones, no se sabe si es la Llorona, no se sabe si es la Mica, no se sabe cuál es. Bueno, entonces resulta que en Nicoya, ¿verdad? Para llegar, por ejemplo, a Santa Cruz, que es más conocido también, igual que Nicoya, hay un cerro, entonces hay que dar muchas vueltas. Esas vueltas que hay en un lugar que se llama Nambí, entonces la gente le dice las vueltas de Nambí, ¿verdad? Y entonces, resulta que de ahí Nambí es un pueblo donde hay quebradas y hay ríos y todo eso. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Ya me podrán corregir si no es así, pero ¿cómo es que se llama? Esta versión es que ella como que es enfermera, trabaja en el hospital, etc. Y resulta que un día
decide ir a pasarla bien, digamos, a un río, a hacer un picnic, qué sé yo. Y resulta que no, la madre se metió al río a nadar y todo. Y pues de ahí, unos ríos, uno nunca sabe cuándo se viene una cabeza de agua o qué. Bueno, pues resulta que pues sí se vino una cabeza de agua y entonces la muchacha se murió. Entonces murió en Nambí. Ella no era de Nambí, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces resulta que, digamos, las personas que pasan constantemente a altas horas de la noche por Nambí, por las vueltas de Nambí, han visto a una mujer vestida de enfermera pidiendo ride, digamos, pidiendo que la lleven. Entonces, resulta que estos hombres, al ver que es una mujer bonita, etc., pues sí, la llevan, la montan, y cuando la montan, ya ellos van metiéndole conversación, etc., y ya después cuando avanza y avanza, y hasta cierto punto ya la mujer ya no está, o sea, la mujer desaparece, y que es que, que es un espanto, digamos, esa es la historia. Entonces, a mí cuando yo estaba pequeña, me decían que anda mira, que langosta. me decían que cuando uno pasara por el Vueltas de Nambí, mejor no ver nada, digamos, mejor no ver nada, porque de ahí le sale la enfermera, así le llaman. Esa es mi versión. Ahora Sí, no sé cuál es la versión. nada más que vos dijiste como que es bonita y no necesariamente es bonita, nada más es como una madre pidiendo ray que anda vestida de enfermera, digamos. Entonces, de ahí la gente, como en esos tiempos, acostumbraba pues a hacer ray, de ahí la gente la monta. Y por lo general la madre se sienta atrás, nunca adelante. Entonces que la gente va, perdón, el chofer va como conversando y todo. Y en un momento vuelve a ver para atrás y no hay nadie. Entonces, no hay nadie, está vacío el campo. Entonces ese es como, ¡ah! El espanto. Ajá, bueno, yo he escuchado, bueno, sí sé que hubo un accidente, no fue una cabeza de agua, como que ahí había una poza, entonces se tiró y se golpeó con una piedra que había al fondo y ella se murió. Entonces, en realidad todo empezó porque como, bueno, esa persona se murió ahí y empezó a salirle a la gente que trabajaba muy tarde, a la gente, digamos, a los traileros, a los camioneros, Cierto. y que no eran de Nicoya y no conocían, digamos, nada de la historia, solo, digamos, llegaban tal vez a una soda y comentaban, vieras lo que raro lo que me pasó, venía por tal lugar y le hice raid De ahí a una donde nació que se hizo, Ajá, la historia. que se en hizo realidad. como, bueno, viral, se podría decir ahora, pero popular en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces ellos llegaban asustados y siempre les contaban a la gente. Y también en los buses de La Pampa, que son los buses de Liberia, Nicoya, Liberia, decían que había gente, digamos, que el último bus, que ya era como a las 10 de la noche, a veces los choferes cuentan que ellos venían vacíos tal vez y que ya al puro final, en el último asiento, porque ellos tienen el retrovisor que ven ahí, ¿verdad? Veían a alguien de ahí sentado. Para ellos era muy normal porque traían gente, pero digamos, tal vez habían bajado a todo el mundo en Santa Cruz y ya venían vacíos y veía que venía alguien atrás como vestido de enfermera y ya cuando volvían a ver, ya no estaba. Y digamos así montones de historias de amigos que lo llevaban a uno a las fiestas de Santa Cruz o que tal vez uno andaba en Santa Cruz haciendo un mandado y se regresaban anoche y venían y apagaban todas las luces del carro y cuando uno venía pasando por ahí, uy, nos va a salir la enfermera y que no sé qué, pero digamos, sí es cierto que a alguna gente le apareció. Yo últimamente en estos tiempos no he vuelto a escuchar eso, pero eso quedó así como una leyenda, digamos, aunque yo nunca la vi ni nada y otra gente que sí conozco sí, pero quedó ahí, es como una historia, digamos, una leyenda en realidad, sí. Que se hizo del boca que se en boca. hizo así.
Sí, porque a varias personas le pasaban y empezaban a contar y ahí se iba llevando hasta que obviamente las vueltas de Nambí, todo el mundo le daba miedo, igual cuando uno de niño iba tarde a las 11, yo siempre cerraba los ojos cuando uno iba pasando hasta las vueltas que de Nambí. pasara todas las vueltas. Porque yo creo que en algún momento también con la gente, la tía, era como, uy, vamos por las vueltas de Nambí, la enfermera, entonces obviamente uno se asustaba pensando que la madre se iba a encaramar en el carro o así. Sí. Yo siempre imaginé que se iba a encaramar como en el techo, no que se iba a sentar como adentro, sino que sí, no. Nada más iba a caer. Pero sí, esa es una historia 100% nicoyana, de un espanto, de un espíritu que aparecía a altas horas de la noche también. Y bueno, yo creo que para cerrar, la última como más típica que la mayoría de los costarricenses conocemos, que es la carreta sin bueyes. Igual, esta no sé la profundidad del origen. El tema es que el susto es que la gente escucha una carreta pasar afuera y que la gente se asoma y ve que va la carreta sola, sin los bueyes, ¿verdad? Entonces una historia que pasaba aquí en Guanacaste, en Cartago, me parece que también la escuché. Alajuela, yo creo. Y exactamente, entonces esa la carreta sin bueyes es simplemente la carreta sin los pobres bueyes, ahí van nada más flotando. Pero igual, siempre decían, como no se asome, se escucha el sonido, bla, 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 la carreta. Bueno, eso parece un pato. Es Dios, sí. Bueno, yo quise imitar una carreta, pero no me salió, ok. Pero bueno, qué brutal. Esa es la que se me ocurre ya. No sé cuál otra importante, tradicional, típica estaremos dejando por fuera. Creo que hemos mencionado como el top de top. Hay uno que me acuerdo así brevemente, que tampoco me acuerdo tan en detalle, pero es uno que es, no sé si se llama como La Muerta, algo así, que era una leyenda, ¿verdad? Una historia en la que una persona, no sé, como que un investigador o no sé qué, iba caminando por el bosque y le salió un ataúd como en medio del bosque, y habían como unas candelas, y esa vienen en esos libritos de... Un velorio. Ajá, como un velorio, algo así. Claro, no me acuerdo el fin, pero me acuerdo que... Ajá, y el ataúd yo creo que estaba como vacío o algo así, era como un misterio. Sí, creo que eso es como una historia. Es como una historia, sí. No tanto como de leyenda o que haya pasado algo, y, bueno, pero sí esa también. Esa es una que me acuerdo. Y bueno, esa era, volviendo a la carreta, esa pues sí, nunca la he visto. Aquí en Nicoya, por ejemplo, ahí en la iglesia colonial, nosotros nos sentábamos, qué sé yo, como a las 9, 10 de la noche a contar historias, y alguna gente que es muy oriunda de Nicoya, digamos, ya que es más vieja que yo de vivir aquí en Nicoya, nos contaba que antes, cuando la iglesia colonial no, la otra, la guadalupana, no estaba cerrada, ahí en ese zacatito verde en el jardín aparecían 2 chiquitos jugando, 2 bebés, y que digamos no solamente lo vieron de ellos, sino que lo habían visto otra gente, y después también han contado historias de haber visto chiquitos caminando en las calles, así chiquitos, no duendes, sino chiquitos. Pero eso igual no son leyendas, eso son como historias de miedo, digamos, o espantos que le han salido a la gente en la noche. Sí, también. Pero bueno, como todos saben que estas historias han sido como relatos que se han creado de boca en boca o que salían en libros. Tienen sus variaciones. Exactamente, las historias varían con según la vivencia de las personas que le sucedieron. Obviamente con las que van inventándole o quitándole o sumándole. Pero realmente son historias tradicionales de Costa Rica, cuentos y leyendas de Costa Rica, que se venían en libritos, que como dijo mi mamá, ella vio una que la estaban dando en Canal 13, también populares en estos canales. Y que la gente cuenta, digamos. Exacto, pero en los pueblos. Exacto, esto se ha perdido también con el pasar de los años, y bueno, la idea de este podcast del día de hoy pues era hacer un repaso por esas historias, recordarlas y contar alguna historia o anécdota personal respecto a ellas. Yo
Ya para cerrar en este último bloque, quisiera como que pudiéramos hablar cada una de cuál fue la que más le impactó, de esas que más miedo les dio, de las que hablamos, y algún recuerdo que tengan de cómo se las contaron. Bueno, yo de mi parte, pues creo que la que más me impactó fue esa como la enfermera. Porque vamos, tal vez el de la mica y uno realmente nunca la ha visto como de tan cerca y nunca ha tenido esos problemas de hombres. Entonces, siento yo que es esa la enfermera por sentir que es una historia como tan cercana, que es un lugar aquí nomás, que en Que es un lugar que cualquier uno frecuenta momento, mucho. ajá, un Ujú. lugar que no frecuenta y que uno no sabe qué día le va a Oye, y tocar. decime algo, cuando alguna vez nos llevaron al río de los familiares de papi, ¿nunca tuviste miedo? ¿No te acuerdas de eso? No, no, no. Porque yo creo que My eso es God. antes de entrar a las vueltas de Nambi. Ujú, sí. Pero igual, yo iba tensa, digamos. Pero como es de día y se supone que la historia es de noche, entonces todo bien, Ok, ok. ¿verdad? No hay problema. Pero sí siento que ese fue como el que más, no sé, me marcó. Ujú, alguna remembranza que tengas de alguna historia que te contaron en algún momento. Dino el Cadejo Lo que también. habías contado de que Que- la hija de Tere te había contado cuando se había ido la luz. Ah, sí, ajá. Una vez, la hija de Tere, ¿cómo se llama? Stephanie. Ajá. Estaba cuidando. Nos estaba cuidando a mí y a mi hermano, ¿verdad? No, era Stephanie. Esa vez Mónica por alguna razón no pudo venir, entonces le tocó a Stephanie. Entonces resulta que ese día estábamos esperando que mi mamá llegara al trabajo y pues de ahí se fue la luz, no sé, como a las 6:30, ya era de noche y ya estaba oscuro. Entonces, lo que hicimos fue que nos fuimos a acostar al cuarto de mi mamá, Stephanie, Luis y yo. Y teníamos ahí como la ventana abierta, pues haciendo un calorón para que entrara como viento. Casual. Y digamos, en ese entonces se podía ver como toda la calle aquí, el vecindario, y se veía negra, negra, no se veía nada porque todo estaba oscuro. Ujú. Entonces ya empecé a decir, uy, yo me sé una historia que no sé qué, no, cállate, mae. Y entonces, sí, la tule vieja, no sé qué. Y entonces, la verdad es que mi hermano y yo somos miedosos. Entonces, no queríamos, pero la mamá insistió. Entonces, estábamos ahí, ¿verdad? Porque, o sea, en otra ocasión uno dice, no me contés, me voy de aquí, pero como estaba oscuro no se podía. No había Entonces, escapatoria. de ahí era eso o nada. Entonces, la mamá empezó a contar la historia de la tule vieja de mucho detalle y entonces fue muy, Perturbador. Quedaron con miedo. porque estaba oscuro, o sea, no había nada, negro, negro todo. Y ¿cómo es que se llama? Y incluso yo creo que después de eso mi mamá llegó y todavía no había regresado la electricidad. Y ya después, ya cuando regresó, ya como que no, ay, con calma, luz, un poquito, es más, ni el calor importaba en ese entonces. Y ya uno ya más tranquilo, pero sí estuvo bastante heavy esa historia, la verdad. Súper, súper. De ahí no, digamos, a mí la que, digamos, tal vez como más me gusta y me la contaron en mi infancia. Ajá. Yo me imaginaba todas las escenas. Era la de esta que conté de la señora que se transformaba en Las esqueleto. carnes. Ajá. Sí, la que salía a asustar en la noche. My Desde que me la contó una tía. Y en el momento que me lo contó, en esa casa no había ni luz. God. My God. Y porque en esos tiempos como que ahí en el pueblo no había luz. Entonces fue así como imaginármelo todas las escenas, desde que el señor se acostaba a dormir, que el señor abría los ojos, que luego se hacía el dormido. Todo eso yo me lo imaginé como en una película y hasta el día de hoy pues todavía lo tengo en la memoria, digamos, y yo me imagino al señor espiando a la doña cuando se iba quitando la carne, porque mi tía me lo contó con todos los detalles y me decía, y
pa, se quitaba el pedazo del brazo y después ya en el otro brazo iba por parte y me lo contó tan despacio que yo me iba imaginando cada escena y yo me imaginaba una palangana como de aluminio donde iba poniendo la carne, ¿verdad? Y nada, digamos, esa fue la que la que más recuerdo, porque como niña Exacto, uno te marcó, tiene te aquella impactó. imaginación Ajá. y que hasta las fechas, cuando escucho algo raro, siempre que me voy a asomar, no tengo endijas, por dicha, en la casa, solo con el terremoto, pero ya no. Pero siempre lo pienso 2 veces antes de asomarme y ver si es un espanto o no, porque siempre recuerdo que decía que nunca tenía que asomarse por las endijas, ¿verdad? Eso era como, la doña se transformó y todo, pero que no vieras eso porque algo te podía pasar, te podías poner loco. Y eso fue lo que me quedó a mí. Y Claro. nada, digamos, esa es la que yo recuerdo. Súper. Y bueno, creo que yo sería como la mona. La verdad es que esa historia me daba como miedillo y los palos de mango que para mí eran una delicia, pues siempre los veía así como con ese miedo, imaginándome el bicho ahí encima. Y también el tema de que brincaban los techos, entonces uno siempre, yo pasaba Claro. friqueada cuando uno escuchaba algo durísimo, Ajá. ¡pum! Uno asociaba la mona y siempre he sido Claro. súper miedosa con eso de las cosas en el techo, entonces siempre pienso en una mona y con tanta brujería y esas cosillas, pues uno piensa que de repente, pues sí es real que alguien tan sencillo en la noche de ahí, pues se convierte y todo el tema, Sí. pero creo que esa fue como la historia que más me marcó. Y ¿cómo conocí estas leyendas? Creo que fue ese librito, era un librito rosado que hablaba de leyendas e historias de Costa Rica. Otra edición que hubo era uno como color verde, entonces creo que así fue la manera en que yo pues conocí más en detalle pues todas estas historias y me encantaba leer, desde muy chiquita siempre me ha gustado leer la lectura, entonces y para mí era como todo un mundo de aventuras el Sí, sentarme porque y leerme el también librillo. ese librito trae de la GAM, digamos. Ajá, Cosas que trae tal como vez un uno mix. no sabe. Ajá. Ajá. Exacto, entonces era interesante conocer otras. Exactamente, pero bueno, está súper, ahí les compartimos entonces nuestras perspectivas y un poco de cómo nos contaron estas historias, y pues nada, ¿verdad? Terminamos, agradecerles por escucharnos, por estar un episodio más con nosotras. Con la invitada especial. Eso, este era un podcast especialísimo con nuestra Querida mommy. madre. Exacto. Y pues nada, compartir con ustedes un poco de estas leyendas, de estas tradiciones, de estas historias que ojalá que no se pierdan, que siempre sigan contándoselo a sus hijos, que lo compartan con las familias y que no las perdamos. Así que, pues nada, ¿verdad? Gracias por conectarse. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Ruleteando Podcast, denle pulgar arriba a este video. Compartan el video. Compártanlo, porfa. Y pues nada, ese es mi mensaje final de cierre. Muchas gracias. Y este fue una aventura por las leyendas de Costa Rica. ¿Ustedes algún mensaje? No, igual, invitarlos a todos que si tienen esas historias o esas leyendas que les contaron los abuelos, que las compartan, que no las dejen morir, porque en realidad es muy bonito. Yo todavía recuerdo cuando a veces, sí, especialmente en las noches contábamos, ya sea con los amigos del cole o con las primas que nos sentábamos en la oscuridad a contar esas leyendas. Ay, o si no. no nos asustaban, ¿verdad? Los tíos o las tías con, yo tengo esta tal cosa, y ya uno con miedo ahí, y ya después no quería ni ir a dormir solo, pero en realidad es muy bonito, no se debería de perder esta tradición. Pero sí, bueno, de mi parte también, que compartan el episodio, espero que lo disfruten y que si tienen historias las escriban en los comentarios para tener más en las colecciones. Nada, nos vamos. Muchas gracias. Que la pasen bien. Bye.